Bien, entonces vamos a continuar con la existencia de Dios y vamos a ver la última parte que es su existencia negada. El ateísmo consiste en la negación absoluta de la existencia de Dios. Puesto que los ateos se oponen a las convicciones más profundas y fundamentales de la raza humana, la responsabilidad de probar lo que sostienen descansa en ellos. No pueden con sinceridad y lógica afirmar que son ateos, a menos que puedan establecer que Dios no existe. Ahora bien, es innegable que las pruebas a favor de la existencia de Dios superan con mucho la evidencia en contra. A este respecto, escribe el señor D.S. Clarke: una pequeña prueba puede demostrar que hay un Dios, mientras que ninguna cantidad de pruebas que el hombre pueda presentar demostrará jamás que no hay Dios. La huella de la pata de un pájaro en una roca demostraría que en alguna época un pájaro había llegado hasta la costa atlántica. Pero antes que alguien afirme que jamás existieron pájaros en dicha costa, debe conocer primero toda la historia de la región, desde la fecha que los seres vivientes comenzaron a poblar el globo. Una evidencia pequeña puede demostrar que Dios existe, pero antes que el hombre afirme que no hay Dios, debe analizar toda la materia en el universo. Debe estudiar todas las fuerzas, ya sean mecánicas, eléctricas, vitales, mentales y espirituales. Debe conversar con todos los espíritus y entenderlos a la perfección. Debe hallarse en todos los lugares del espacio a cada momento, no sea que Dios en algún lugar o de alguna manera lo eluda. Debe ser omnipotente, omnipresente y eterno. En realidad, Él mismo debe ser Dios antes que pueda afirmar dogmáticamente que no hay Dios. Aunque parezca extraño, solo Dios, cuya existencia niega el ateo, podría tener la capacidad de demostrar que no hay Dios. El huracán de la vida ha asolado el refugio de sus teorías. Además, la simple posibilidad de que exista un soberano moral inviste al hombre de una gran responsabilidad, y la conclusión atea no debería aceptarse hasta que la no existencia de Dios haya sido demostrada fuera de toda duda. La inconsecuencia de la postura atea se observa por el hecho de que muchos ateos, al encontrarse en peligro o dificultades, han orado. El huracán de la vida ha asolado el refugio de sus teorías y dejado a la intemperie los cimientos de su fe. Y han procedido como seres humanos. Decimos humanos, porque el que niega la existencia de Dios frustra y sofoca los instintos más profundos y nobles del alma. Blaise Pascal, el famoso filósofo, teólogo y matemático francés, dijo: el ateísmo es una enfermedad. Cuando el hombre pierde su fe en Dios, ello no se debe a ningún argumento, no importa con cuánta lógica exprese su negación, sino a un quebranto interno, traición o descuido, o de lo contrario, algún ácido destilado en el alma ha disuelto la perla de gran precio. Como decía en programas anteriores, la fe en Dios, la creencia en la existencia de Dios, está arraigado en lo más profundo, en lo más hondo de la naturaleza del ser humano. El negar eso es una necedad que el hombre termina por aceptarla, muchos al final de sus días. El ateísmo es un crimen contra la sociedad, pues destruye el único fundamento adecuado de la moral y la justicia.
un Dios personal que hace responsable al hombre por el cumplimiento de sus leyes. Si no hay Dios, no hay tampoco ley divina, y por ende, toda la ley es del hombre. Pero, ¿por qué se tiene que vivir una vida recta simplemente porque un hombre o un grupo de hombres lo diga? Quizá haya personas animadas de elevados principios que serán justos y procederán con rectitud, sin creer en Dios. Pero para la mayoría de los seres humanos, una sola cosa justifica el proceder con rectitud: lo que la Biblia dice. Así dice el Señor. Así dice Dios, el juez de los vivos y de los muertos, el poderoso gobernante de nuestro eterno destino. El remover ese fundamento equivale a destruir los cimientos o bases de la sociedad humana. Aún la persona que niega la existencia de Dios, en el fondo de su ser, sabe que Dios existe. El ateísmo es un crimen contra el hombre. Trata de desalojar del corazón del hombre su anhelo de lo espiritual, su sed de lo infinito. Los ateos protestan contra los crímenes de la religión y reconocemos que la religión ha sido pervertida por el profesionalismo en el sacerdocio y por el clericalismo. Pero el intento de borrar la idea de Dios porque se ha abusado de ella es tan lógico como intentar desarraigar el amor del corazón del hombre, porque en algunos casos se ha pervertido y degradado. Hasta aquí estamos terminando con lo que es el primer gran tema de la doctrina de Dios, que es su existencia, la existencia de Dios. Entremos ahora al segundo gran tema de nuestra doctrina de Dios. Y el segundo gran tema es la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Los niños pequeños hacen esta pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién hizo a Dios? La mejor definición que jamás se haya dado se encuentra en el Catecismo de Westminster, que dice: Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable, en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Estos conceptos vamos a ir estudiándolos un poco más adelante. La definición bíblica se puede formular del estudio de los nombres de Dios. Vamos a entrar entonces, para conocer un poco acerca de la naturaleza de Dios, a los nombres que en la Biblia, la palabra de Dios, se le atribuyen a Dios. Y esto va a ser interesante, el pensar y el saber que Dios se revela y se manifiesta al ser humano a través justamente de sus nombres, o los nombres que las personas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento atribuyeron a Dios de acuerdo a la necesidad que ellos tenían de que Dios se manifestara a sus vidas. Por eso el nombre de Dios en las Sagradas Escrituras, más que una combinación de sonidos, representa su carácter revelado. Es decir, cómo se revela Dios a la humanidad. Dios se revela mediante la proclamación de su nombre o mediante dar a conocer su nombre. Dar a conocer su nombre. Y en primer lugar, referente al punto de vista bíblico o los nombres de Dios en cuanto a su naturaleza, vamos a ver el primer nombre. El primer nombre de Dios, o el primer nombre que la Biblia registra de Dios, es Elohim, que se traduce Dios desde el Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí la palabra Dios que tenemos traducida al español es Elohim. Elohim es
una palabra que es empleada en lugares donde se describe o insinúa el poder creador y la omnipotencia de Dios. Entonces, Elohim es el Dios creador. La forma plural significa plenitud de poder. Elohim es una palabra plural que pudiéramos traducir Dios, pero en plural, o hemos traducido Dios, pero es una palabra en plural y simboliza o hace alusión a la Trinidad, que más al final de nuestro estudio de Dios, de la doctrina de Dios, vamos a estudiar la Trinidad de Dios. Por el momento, entonces tenemos que Elohim se refiere al Dios creador. Y esto lo dice la Escritura desde el Génesis capítulo 1. Pero en muchas otras partes de la Escritura también encontramos esta palabra en el original hebreo, Elohim. Elohim, que significa Dios creador. Dios creador, Dios omnipotente. Dios omnipotente. Otra palabra que encontramos en la misma Biblia, en la palabra de Dios, es Elohim, el Dios creador, no se aísla de sus criaturas. Al ver sus necesidades, descendió para ayudarlas y salvarlas. Al establecer esa relación, se revela a sí mismo como Jehová, el Dios del pacto. El nombre Jehová procede del verbo ser en el idioma hebreo y abarca los tres tiempos gramaticales: presente, pasado y futuro. El nombre significa, por lo tanto, el que fue, es y será. Eso es lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis también. Recordamos que cuando el Señor Jesucristo se presenta a Juan, le dice: yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, en otras palabras, es el eterno, el que existe desde el principio, existió y existirá. Es el eterno. Puesto que Jehová es el Dios que se revela al hombre, el nombre significa me he manifestado, me manifiesto y me manifestaré a mí mismo. Lo que Dios hace por su pueblo se expresa por sus nombres, como ya lo dijimos, a través de los nombres que Dios mismo dice de sí, o el hombre, o los patriarcas, o los hombres del Antiguo Testamento principalmente llamaban a Dios, era en la forma como Él se manifestaba y cómo Él se revelaba a sus vidas. Cuando su pueblo experimenta su gracia, luego se dice que conocen su nombre. La relación de Jehová con Israel queda sintetizada en los nombres de Jehová relacionados con sus promesas. Y cuando entramos al estudio de los nombres de Dios, nos vamos a maravillar, a gozar y a sorprender al ver cómo cada nombre de Dios, Él quiere que llegue a ser una realidad en la vida del creyente, en la vida del cristiano, que llegue a ser una realidad cada uno de sus nombres en la medida en que tú y yo necesitamos que se manifieste, que se revele su carácter conforme a nuestra necesidad. Para los que se encuentran postrados en su lecho de dolor, se le conocerá como Jehová Rafa. Yo soy tu sanador. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y vamos a ir a esa escritura, Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dice la palabra del Señor, Éxodo 15, versículo 26. Dice así la palabra de Dios. Y todos hemos escuchado de este texto, de este versículo, y dice: y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador.
Él es nuestro sanador. Dios mismo lo dijo: yo soy Jehová, tu sanador. ¿Y cuántas veces nosotros necesitamos de Jehová Rafa, que es Jehová nuestro sanador? Todos necesitamos en un momento dado que Dios nos sane. Y qué maravilloso es que Dios se revela a sí mismo al pueblo de Israel y a nosotros los cristianos como Jehová Rafa. El Señor dio la promesa y Él dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Es maravilloso cuando nosotros entendemos esta promesa y la creemos. Dios se revela entonces como Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Acosados por el enemigo, claman Jehová Nisi, o sea, Jehová mi bandera. Dice la escritura en Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 15. Éxodo capítulo 17, vamos a dar lectura a estos versículos, a esta cita bíblica. Éxodo capítulo 17 y los versículos 8 al 15. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera, o Jehová es mi estandarte. En la lucha, en la guerra contra nuestros enemigos, en este caso era Amalec, que es un tipo de la carne. Dice que en la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Entonces dice: Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Esto significa que usted y yo, como creyentes en Dios, podemos levantar el nombre de Dios como Jehová Nisi, nuestra bandera, y pelear contra el enemigo, contra el maligno, contra nuestra carne y contra todo lo que se oponga y se rebele en contra de la obediencia a Dios. Jehová Nisi. Y también para los hijos de Dios, también descubrimos cuando estamos agobiados por las preocupaciones que Él es Jehová Shalom para nosotros, que significa Jehová es paz. Eso nos dice la Escritura en el libro de Jueces, en el Jueces capítulo 6, versículo 24. Y es un pasaje muy conocido cuando Dios se le apareció a Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 24. Dice la palabra del Señor: y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta el día de hoy en Ofra de los Abiezerita. Entonces vemos aquí que Gedeón vio al ángel de Jehová cara a cara,
Y dice en el versículo 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová. Dijo entonces: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy, en Ofra de los Abiezeritas. Sí, Dios le dijo no, que no iba a morir. Tuvo aquel encuentro con Dios y el Señor le dijo Jehová Salom, que significa Jehová es tu paz. En medio de las preocupaciones, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, podemos tener la confianza y la seguridad de que Él es Jehová Shalom, nuestra paz. Eso es lo que significa Jehová Shalom. Por eso es importante que conozcamos cada uno de los nombres de Dios. Como peregrinos en la tierra, comprendemos que necesitamos a Jehová Raá, que significa Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. ¿Cuántos no sabemos de memoria el Salmo 23? Y inicia el Salmo 23 diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra, y Él es nuestro pastor, que por esta tierra nos pastorea, pero también nos lleva a la patria celestial. Como dijo David en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él es Jehová, nuestro pastor. Conscientes de la condenación y necesitando la justificación, clamamos esperanzados: Jehová Tsidkenu. ¿Qué quiere decir Jehová? Nuestra justicia. Jehová es nuestra justicia. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 23, versículo 6. Jeremías 23, 6. Vamos a leer esa escritura. Jeremías 23, 6. Dice la palabra del Señor en el versículo 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Qué maravillosa promesa. Jehová es nuestra justicia. Por eso dice: en sus días de aquel rey justo será salvo Judá e Israel. Usted y yo como cristianos somos el Judá, el Israel de Dios. Habitaremos confiados y le llamaremos Jehová Tsidkenu. Jehová nuestra justicia. Él es el que nos da justicia. Él es el que nos hace justos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos necesitados, comprobamos que Él es Jehová Jireh, o sea, Jehová nuestro proveedor. Génesis capítulo 22, versículo 14. Y desde el versículo 1 nos dice la palabra del Señor acerca de la historia de Abraham, cuando Dios le pide sacrificar a su hijo Isaac. Y conocemos esa historia tan familiar, cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac como un holocausto, como un sacrificio, como se sacrificaba un animal. Dios estaba probando o poniendo a prueba la fe de Abraham. Y cuando Isaac le pregunta a su padre, cuando iban camino al lugar donde Dios les había dicho, o le había dicho a Abraham que sacrificara a su hijo, iba Isaac, iba Abraham, llevaban el fuego, llevaban la leña, iban con los criados, y Isaac le pregunta a su padre y le dice: papá, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le contestó esas palabras tan hermosas, estas palabras de fe, estas palabras que quedaron ahí para la historia escritas: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y ahí
Dice la escritura que después de eso, Abraham vio un carnero trabado en el zarzal, lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, después de toda aquella historia en la cual Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y viene la voz de Dios desde el cielo que le dice: Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Y es una historia muy hermosa que usted puede leer ahí en Génesis capítulo 22. Pero vemos entonces que ahí esas frases memorables esa frase memorable y famosa, dijo Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Por lo tanto, se dice hasta el día de hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y en el monte de Jehová se proveyó para nosotros la salvación a través del sacrificio de Cristo en el monte Calvario, pero también Dios provee nuestras necesidades materiales, así como proveyó a Abraham el cordero sustituto de Isaac para ese sacrificio, para ese holocausto. Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Y cuando el reino de Dios venga sobre la tierra, se le conocerá como Jehová Sama, cuyo significado es: Jehová está allí, o Jehová está presente, o Jehová allí. Es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, en el capítulo 48 y versículo 35. Vamos a leer esa escritura, Ezequiel capítulo 48, Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Dice así la palabra del Señor. Ezequiel 48, 35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Jehová está presente allí. Y bueno, esto nos está hablando del templo de la ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén, donde Dios estará presente ahí en la ciudad. Y esto nos lleva a Apocalipsis, donde dice que Dios mismo estará ahí con ellos como su Dios. Esto nos habla de la promesa de la vida eterna, nos habla de la Nueva Jerusalén, nos habla de la ciudad celestial. Jehová Sama, Él estará presente allí. Qué maravilloso y qué glorioso es saber que cada nombre de Dios tiene un impacto, se manifiesta su naturaleza, su carácter de Dios a través de sus nombres. Y Dios estará allí presente en la Nueva Jerusalén cuando se cumpla la palabra, la promesa en su plenitud de la vida eterna para todos los redimidos por la sangre del Cordero.